Hola, en este vídeo vamos a darle un vistazo a las zonas donde más gastamos agua en casa y os vamos a mostrar cómo podéis reducir vuestro consumo de agua y ahorrar dinero en la factura del agua. Antes de empezar, un recordatorio de que si necesitáis subtítulos en español u otros idiomas, tenéis que habilitar esta opción. El gráfico que estamos mostrando en pantalla es genérico, e igual el consumo de agua en tu casa no es exactamente el mismo, pero debería darte una buena idea de en dónde un hogar común utiliza el agua. Está claro que todos nosotros tenemos que utilizar agua en casa, pero aquí la clave es el ser lo más eficiente posible y reducir o eliminar la cantidad de agua que malgastamos. Para ello, en este vídeo os vamos a dar unas ideas de cómo ahorrar agua en casa. Vamos a empezar por nuestros inodoros, que utilizan un 31% del agua que consumimos en casa, y una buena manera de asegurarnos de que no malgastamos agua es el instalar inodoros eficientes. Como estamos mostrando en pantalla, los inodoros tradicionales utilizan hasta 15 litros de agua por descarga, mientras que los inodoros de doble descarga utilizan mucha menos agua. Esto es porque los inodoros de doble descarga utilizan un sistema que no solo es más eficiente, pero también está diseñado para utilizar solo el agua necesaria para eliminar los desechos. Los inodoros de doble descarga tienen una opción para descargar el agua imprescindible para eliminar desechos sólidos y que solo utiliza 6 litros de agua, y otra opción para eliminar los desechos líquidos que solo utiliza 3 litros de agua. Y si comparamos el consumo de agua entre el modelo tradicional contra el modelo de doble descarga, podemos apreciar la cantidad de agua que el modelo de doble descarga nos puede ahorrar. Aquí hemos considerado 12 descargas por día como ejemplo, 4 para sólidos y 8 para líquidos. Pero esto solo es un ejemplo, y cada uno debería considerar su caso particular y hacer los cálculos necesarios para saber cuánta agua se está consumiendo. Para resumir, podemos decir que los inodoros tradicionales consumen hasta 4 veces más agua que los modelos más eficientes. Pero si el consumo de agua no es suficiente para convencerte de los beneficios de tener un inodoro eficiente, le vamos a echar un vistazo al coste del agua que utiliza un inodoro. Donde estamos viviendo en estos momentos, en Alemania, estamos pagando 2 euros por cada metro cúbico de agua que consumimos. El coste del agua varía dependiendo en qué país o región vivas. Teniendo en cuenta el consumo de un inodoro tradicional, a 15 descargas por día, estaríamos pagando 36 céntimos al día por el consumo del agua del inodoro. Esta cantidad no parece tanto, pero considerando una estancia en casa de 320 días al año, y si el inodoro consume 180 litros de agua al día, esto significa un gasto de 115 euros todos los años. En cambio, usando un inodoro eficiente de doble descarga y las mismas condiciones de uso, el gasto es de solo 31 euros al año. Esto es, en nuestro caso y pagando 2 euros al año por metro cúbico, un inodoro tradicional está malgastando 80 euros de agua cada año, así que puede ser realmente una buena forma de ahorrar en agua el cambiar a un inodoro más eficiente. Sabemos que no todos utilizáis litros, o igual no sabéis qué es un metro cúbico de agua. Para ayudar, vamos a dejar un enlace en la descripción de este vídeo a cierto contenido que podéis utilizar para, por ejemplo, aprender qué es un metro cúbico de agua. También vamos a dejar un enlace a una página web donde podéis encontrar una calculadora que transforma litros a otras unidades de medida de agua. Antes de seguir adelante, un rápido recordatorio de que si encontráis este vídeo útil, por favor, haced un clic en el botón de me gusta. Nosotros dedicamos mucho tiempo y esfuerzo para crear contenido y vuestro apoyo nos daría la motivación para seguir adelante y seguir produciendo contenido. También podéis considerar el suscribiros a nuestro canal para poder recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Siguiendo adelante, nuestras lavadoras son las responsables por el segundo mayor gasto de agua en casa. En temas de lavadoras, probablemente la mejor opción para ahorrar agua es el tener una lavadora eficiente. Esto se debe a que las lavadoras eficientes utilizan mucha menos agua que los modelos más antiguos. Por ejemplo, la etiqueta de eficiencia energética que estamos mostrando en pantalla especifica que esta lavadora A++ tendrá un consumo anual de 9.240 litros de agua. Por supuesto, esos 9.240 litros de agua por año son solo una aproximación y dependiendo de la situación de cada hogar, el gasto puede ser mayor o menor. De todos modos, es recomendable saber que en las mismas condiciones de lavado, las lavadoras más antiguas utilizan hasta 4 veces más agua que las lavadoras más nuevas y eficientes. Si hacemos unos cálculos, como hicimos antes, esto nos va a dar una idea de cuánto podríamos salvar en agua al tener una lavadora más moderna y eficiente. Ahora vamos a echarle un vistazo al tercer mayor gasto de agua en casa, que son nuestros grifos. Y en este vídeo os vamos a mostrar cómo podéis ahorrar agua en vuestros baños instalando aireadores economizadores de grifo. Nosotros decidimos instalar aireadores economizadores a nuestros grifos porque nos dimos cuenta de que teníamos una alta presión de agua en casa y eso hacía que nuestros grifos dispensasen mucho más agua de la necesaria para actividades diarias como lavarnos las manos o los dientes.
Lo que hicimos es medir el flujo de agua antes y después de instalar los aireadores y pudimos comprobar de que con los aireadores estábamos ahorrando bastante agua, de unos iniciales 10 litros de agua por minuto a 3,8 litros por minuto después de instalar los aireadores. Siguiendo adelante, nuestras duchas son las siguientes en la lista porque consumen un 20% del total del agua que utilizamos en casa. Así que vamos a echarle un vistazo a cómo podemos reducir nuestro consumo de agua al reducir la cantidad de agua que utilizamos para darnos duchas. Nosotros hemos probado tanto instalar una Eco Alcachofa de ducha como una válvula reguladora de flujo. Con la Eco Alcachofa no tuvimos ningún buen resultado porque el ahorro de agua era muy pequeño, pero estamos muy contentos con la válvula reguladora de flujo. Esta válvula es especialmente útil cuando nuestras hijas pequeñas quieren jugar mientras se toman una ducha, porque tenemos la oportunidad de reducir el flujo de agua al mínimo, de forma de que ellas no gasten tanta agua innecesariamente. Como podéis ver, esta es una muy buena manera de ahorrar agua. Si queréis saber más o aprender cómo instalar una de estas válvulas, echadle un vistazo al enlace que hemos dejado en la descripción de este vídeo. Siguiendo adelante, tenemos un 7% del gasto total de agua que se debe a otros factores. En este vídeo vamos a echarle un vistazo al que probablemente sea el gasto más inútil de agua, que son las fugas de agua. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuánto creéis que llevará al llenar este recipiente hasta la marca de 1 litro a una velocidad de 2 gotas por segundo? Nosotros hemos hecho la prueba y os podemos decir que llevó 40 minutos. Eso significa que si tenemos una fuga de agua en casa, en que sea muy pequeña, en que sea solo de un par de gotas por segundo, al final tendremos un gasto inútil de agua de unos 13.000 litros todos los años. Y esto es por lo que tenemos que prestar atención a las fugas de agua, porque aunque sean muy pequeñas van a conllevar un gasto considerable de agua. Algunas fugas de agua pueden ser fáciles de identificar, como por ejemplo una fuga de agua en el grifo, pero otras fugas pueden que no sean tan obvias. Por ejemplo, ¿podrías identificar si tu inodoro tiene una fuga de agua? Personalmente he visto tanques de inodoros continuamente perdiendo agua sin que los dueños lo supiesen. Si quieres saber cómo identificar fugas de agua, vamos a dejar un enlace en la descripción de este vídeo a una página web donde se muestran los pasos a seguir para saber si tenéis una fuga de agua en casa. Y este es el final, pero tomad nota de que para no hacer este vídeo demasiado largo solo hemos incluido unas pocas ideas de cómo ahorrar agua en casa. Si queréis saber más, echadle un vistazo a nuestra página web. Y si encontráis este contenido útil, por favor, cliquead en el botón de me gusta. También podéis considerar el suscribiros a nuestro canal si queréis recibir notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido. Gracias por vuestro tiempo y esperamos volver a veros pronto.